Buenas noches, bienvenidos. Confirma si me pueden escuchar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Excelente, me alegra mucho, bienvenidos. Gracias, igual usted. Bien, Catherine, acá no la veo nada. Vamos a darle un minuto a las personas que faltan por integrarse y luego entonces iniciamos. Mientras, sí, Profesor, disculpe, buenas noches. Es que quizá hay algunos que no tienen esa aplicación por la cual ahora vamos a entrar al curso. Quizá sí, algunos pensaban que era por Zoom, porque por ejemplo yo tuve que descargarla porque como tengo un teléfono reciente, yo no tenía esa aplicación y tuve que descargarla rapidito. sí, lo que pasa es que cambiamos en el último, yo creo que el año pasado ya, el último trimestre cambiaron de plataforma a Teams. Pero no hay problema, Oh, le damos unos minutitos para así que se vayan integrando. De todas formas, el contenido que vamos a estar trabajando estará siendo grabado, por lo que si alguno no puede integrarse desde el inicio, va a poder visualizar la grabación luego de. Bien, o sea que va a estar disponible, la vamos a compartir por las diferentes vías. ¿Alguien por primera vez acá tomando docencia conmigo? ¿Por primera vez? yo por ¿Sabéis? primera vez, Neris. Eris, por primera vez, bienvenida. Gracias. Rosa Vallejo también. O no sé si quiere decir algo, Rosa. Indira también, No, levantó la mano. yo también por primera vez, profesor. Excelente. Bueno, señores, vamos a ir avanzando entonces. Para ir ganando tiempo, pues el tiempo apremia y tenemos un contenido interesante que ver el día de hoy. Como les dije al inicio, esta sesión está siendo grabada. Para los que es su primera vez conmigo, mi nombre es Eduard Villar y voy a estar acompañándoles a ustedes en este proceso de Excel avanzado, el cual tiene una duración de 4 semanas. Bien, vamos a sostener 4 encuentros semanales en este mismo horario los martes, los días martes de 7:15 a 8 p.m. Bien, eh, ¿qué buscamos con estos encuentros? Ir haciendo un breve repaso, aclarando dudas sobre el contenido de la semana que se habilita en la plataforma. Bien. Cuando ustedes acceden a la plataforma, yo les compartí un correo más temprano. En ese correo ustedes tienen el enlace tanto al Teams como al enlace a la plataforma y algunas instrucciones como que, por ejemplo, para acceder a la plataforma deben insertar su número de cédula sin guiones, tanto en el usuario como en la contraseña. Si no ha cambiado su contraseña nunca, puede utilizar su mismo número de cédula como contraseña. Entonces, cuando usted accede al curso, va a encontrar este curso, que es el que ustedes tienen asignado, es el avanzado, y una vez acceden a él, van a ir visualizando el contenido, que es este que está acá. En esta primera fase, aquí arriba, se le muestra la fecha de inicio del curso, algunas informaciones de importancia, como la parte de no abandonar el curso. Es importante que finalicen la acción formativa. Pues Infotep toma mucho en cuenta esa parte, de que no deserten previo a finalizar la acción formativa. Ese dicho de que finalizar lo que iniciamos, ¿bien? Hay otras informaciones según vamos avanzando por acá, presionando clic acá, orientaciones generales, algunos audiovisuales, enlaces audiovisuales sobre cómo acceder
plataforma, también sobre cómo entregar sus asignaciones una vez usted realiza sus tareas, cómo cargarlas en la plataforma. Hay un audiovisual para cada una de estas opciones que usted puede ir visualizando y le va guiando paso a paso en cómo usted realizar esa tarea. Bien. Igual por acá, cómo responder a los foros de las unidades. Más adelante vamos a estar mostrando los foros. Son objetos que nos permiten interactuar o debatir algún tema o tópico. Y aquí se muestra cómo usted hacer colocar su participación. Cada uno de ustedes también dispone de lo que es un perfil en la plataforma, así como yo lo tengo acá, en el cual usted puede colocar su fotografía si desea y modificar la información de su formación profesional si gusta. En este audiovisual se va mostrando paso a paso cómo hacer ese proceso. Y por último, aquí tenemos los portales y la información institucional de las diferentes secciones. Dependiendo si usted necesita alguna información X, puede acceder a esta información. Bien. Tratamos de hacer las sesiones interactivas. Si en dado caso usted tiene una duda en el proceso, cuando estemos explicando las diferentes unidades, no se quede con esa duda. El Teams tiene una opción, no sé si la conocen, que es esta que está acá, de participar. Esa opción lo que permite es, cuando usted levanta la mano, aquí aparece esa manito, no sé si la pueden ver acá, y ya automáticamente me aparece a mí como que usted quiere participar. Si estoy concluyendo una idea, finalizo esa idea y luego entonces le doy la oportunidad a las personas que tengan dudas sobre esa idea. Bien. Entonces, por eso les digo que es interactiva, para tratar de hacerlo en el mismo momento y no como que no pierdan el hilo, que, pero yo tenía una pregunta, pero luego entonces no la recuerdo, ¿bien? Cuando ustedes accedan al curso, van a tener 3 bloques habilitados, que son estos que están acá. El área de ambientación, que vamos a verla ahora, la unidad 1 y la unidad 2, las cuales vamos a verla en el lapso de tiempo del 18 al 24 de marzo. Las unidades abren los lunes, por eso aquí iniciamos el 18. Cierran los domingos a la medianoche. Bien, entonces es importante que una vez se muestre el contenido de la unidad, ustedes avancen en el desarrollo de las actividades, aunque no es que se cierra totalmente, o sea, usted puede continuar entregando el 25, el 26, pero puede tener una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Bien, entonces, importante hacer las entregas en los tiempos estipulados. Ya los demás bloques se van a ir habilitando para ustedes según vaya pasando el tiempo. ¿Bien? Entonces ya, por ejemplo, la semana próxima se van a habilitar los bloques que corresponden del 25 al 31, domingo 31. Bien, entonces así sucesivamente vamos a ir habilitando el contenido para no saturarlos con mucho contenido que esté disponible en la plataforma, sino según vayamos avanzando se va colocando como disponible. Hasta el momento, ¿alguna duda adicional, alguna duda o aclaración? Por ¿Todo ahora, bien? por ahora no. Excelente. Entonces, la idea del Excel avanzado es que ya usted tenga un conocimiento previo del Excel básico e intermedio. Bien. Y ya con esto vamos a ir mostrando algunas herramientas de uso avanzado que esperamos que ustedes les saquen beneficio. Bien. En este primer bloque de ambientación, como recuerdan, estuvimos hablando de foros. Estos iconos de color púrpura representan los foros. Los foros no son más que espacios de interacción en los cuales nosotros podemos precisamente debatir algún tema o algún tópico. El primero que les invito, el de novedades, por ejemplo, es cuando yo tengo algo que informar, lo puedo informar por el foro de novedades o por el grupo de WhatsApp o también vía correo electrónico.
Bien, entonces, aquí se le colocaría un mensaje como esto que se muestra aquí debajo. El foro de socialización es un espacio que creamos precisamente para conocernos un poco más. Aquí yo les hablo un poquito sobre mí, sobre las cosas que me gustan, sobre mi formación profesional. Y la idea es que ustedes también hagan lo mismo para así conocernos un poquito más. Como saben, el tema de la virtualidad trae muchas ventajas, muchos beneficios, sobre todo que podemos tomar la docencia, podemos tomar el curso desde cualquier lugar a cualquier hora, ¿verdad? Podemos acceder a ese contenido, pero también sabemos que se pierden algunos puntos importantes, que es el tema de la socialización, de nosotros interactuar físicamente más cerca. Entonces, lo que buscamos precisamente con este foro es romper un poquito esa distancia que nos separa. Bien, entonces a interactuar por acá. Luego tenemos un foro de dudas. Ese foro de dudas, ustedes, si tienen alguna duda, pueden expresarla tanto por este foro como también vía correo electrónico o por el grupo de WhatsApp. El canal que usted entienda puede utilizar para externar su duda y con gusto la vamos a aclarar. Bien, entonces también tenemos un foro para esos fines. Y acá tenemos algunas guías orientadoras para la parte de el manejo de la virtualidad en Infotep y el protocolo del participante, que lo que busca es precisamente que usted tenga como conocimiento de esos tips importantes. Bien. De la virtualidad en Infotep, tomarlo en cuenta. Pues los que son nuevos en este ambiente, en estos ambientes virtuales, a diferencia de la presencialidad, por ejemplo, cuando estamos en lo presencial, vamos ahí, el facilitador va explicando, usted está ahí en ese momento y todo lo demás. En este caso se da una explicación igual, pero hay un gran porcentaje del aprendizaje que va directamente con el participante. Bien, pues si sostenemos este encuentro el día de hoy, usted tiene un contenido audiovisual en la plataforma que le va a ir guiando paso a paso sobre cómo usted desarrollar la actividad práctica. También tiene un contenido didáctico, material didáctico, un manual, que les va a ir mostrando también todo lo que es la parte teórica y práctica. También tenemos este encuentro virtual, ¿verdad? Y si usted no pone de su parte y no realiza la actividad práctica, bueno, pues no la va a realizar, ¿verdad? Entonces, esa parte recae sobre el participante. Muchas veces en la presencialidad, como facilitadores, vamos haciendo una actividad en tiempo real y muchas veces hasta la misma práctica se hace en tiempo real en el aula. Bien, entonces esa es una de las grandes diferencias de la virtualidad. Entonces, estos son algunos puntos a tomar en consideración en ese sentido. Ya entrando en materia, aquí tenemos en la unidad 1. En la unidad 1, las unidades están compuestas por lo regular por una guía, que es un material didáctico o manual. Yo les recomiendo que guarden esa documentación. Cada unidad va a tener un documento PDF, va a tener un material audiovisual pregrabado, que yo lo pregrabé ya hace un tiempo, que les redirige ya al canal de YouTube donde tiene la información. Ese material pregrabado les va a ir guiando paso a paso sobre cómo realizar las actividades, aunque también lo vamos a hacer en nuestro encuentro. O sea, hoy vamos a ver cómo hacer cada una de esas tareas que ustedes tienen que hacer y luego entregar. O sea que... Y también tenemos acá la actividad práctica, que es un documento de Excel, el cual tiene unas instrucciones que usted debe realizar o seguir. Y luego que usted realice esas instrucciones, usted va a tener el resultado final. Y ese documento con ese resultado final es el que usted va a guardar y va a colocar acá, donde dice coloque aquí la actividad de la unidad 1. ¿Sí? Luego tenemos un foro de dudas de dicha unidad. Cada unidad va a tener su foro de dudas
para que usted explique acá si tiene alguna duda específicamente de la unidad en la cual estemos trabajando o en la cual usted tenga duda. Bien. Entonces, esa es la estructura que vamos a tener en cada unidad. Según se vayan habilitando las unidades, vamos a tener una guía, un audiovisual de apoyo, pregrabado, la actividad a realizar, dónde va a ser colocada esa actividad una vez realizada, un foro de dudas por si tiene alguna duda, y algo que no aparece aquí hoy, pero que ya a partir de mañana lo van a tener aquí disponible, y es la grabación del enlace de esa unidad. En este caso no aparece acá, pues estamos sosteniendo el encuentro en este momento, pero ya mañana cuando esté disponible la grabación va a ser colocada debajo acá de cada bloque. Bien, entonces pueden utilizar tanto la grabación pregrabada como la grabación de nuestro encuentro, como se sientan cómodos. Entonces, si vamos entrando en materia, aquí en la guía 1 se va mostrando el contenido. ¿Qué se va a ver en esta primera unidad? Tablas, estilos y eliminar tablas. De seguro los que ya vieron básico y avanzado han visto el concepto de tablas. La idea de esta semana es ver las tablas estáticas, como les llamo, y en la segunda unidad, que también vamos a ver en este bloque o en este encuentro, vamos a ver las tablas dinámicas. La idea es que ustedes puedan ir viendo las diferencias entre tabla dinámica y tabla estática y dependiendo de la necesidad que tengan en un momento determinado, puedan elegir la correcta para el uso que necesiten, bien, para el uso que se requiera. Entonces, básicamente, al finalizar el estudio de esta unidad, el participante estará en capacidad de crear tablas, asignar estilos, eliminar tablas, eh, para utilizar de forma práctica y eficiente los recursos de Microsoft Excel. Aquí entonces empezamos a ver temas como la descripción de tablas generales, el concepto que tienen las tablas estáticas, las cuales básicamente utilizan los mismos datos para aplicar ese formato de tabla encima de los datos de origen. Un poquito más adelante van a visualizar esto. Aquí se va mostrando el paso a paso de cómo yo puedo ir creando una tabla. Bien, aquí tengo los datos, el menú insertar, voy al área de tablas, me pide que seleccione el rango de datos y aquí me va mostrando ya cómo queda aplicado ese formato como tabla. Bien, esa es la guía y le va mostrando diferentes formas e incluso estos ejercicios que están acá son opcionales. Bien, son ejercicios opcionales por si en dado caso usted se anima a hacer una segunda actividad para afianzar conocimiento y sellar ese conocimiento, puede utilizar estas actividades, aunque no requieren que sean enviadas, ¿no? No requieren que sean enviadas, no es obligatorio enviarlas, sino solamente la que tenemos acá que debe realizar y es en base a la que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ese material didáctico y estas actividades de Excel, yo les recomiendo que las guarden. Bien, las pueden descargar, crean su carpetita, si quieren por unidad 1, 2, 3 de Excel avanzado. Y ese contenido usted lo puede tener guardado por ahí. Si mañana, cuando usted finalice el curso, ya no va a estar disponible el material en su perfil y usted desea consultar alguna de esas herramientas, de ese material, usted puede ¿verdad? Utilizar ese material que usted previamente guardó para los fines. Igual con los enlaces a los videos pregrabados, también puede acceder a ese contenido si lo guarda previamente. Entonces, básicamente, aquí tengo la tabla y la estructura del archivo de actividad que se le va a enviar en cada unidad es la siguiente. Va a estar compuesta por 2 hojas o varias, 2 o más hojas. Tengo, por ejemplo, aquí una hoja que se llama tabla genérica y tengo una hoja con las instrucciones de lo que se quiere que se haga. Bien, ¿qué se busca con esto?
que las instrucciones sean las mismas para todos y que los datos con los que se vayan a trabajar sean los mismos para todos. Bien, entonces, eso nos ayuda a avanzar más rápido en el proceso de evaluación. Muy importante, se pueden ayudar mutuamente. Me imagino que aquí hay personas que forman parte del mismo departamento, traten de ayudarse en cuanto a los pasos, a los conocimientos. Si alguien tiene más conocimiento o pudo, qué sé yo, digerir más la información de una unidad u otra, pero traten de no pasarse los archivos ya finalizados. Bien, pues a la hora de evaluar, se toma en cuenta si el archivo en el proceso de información acá, quiénes manipularon el archivo. Entonces, si identificamos que alguien pasó el archivo a otra persona luego de realizado, entonces eso puede traer inconvenientes. Bien, entonces, muy importante que se pueden colaborar, pero no pasar el archivo y que otro compañero suba esa información. Bien, muy importante ese punto. Entonces, básicamente, ¿qué me dice acá? El primer punto, copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas de la hoja. O sea, hacer las copias necesarias para que sean 3. Entonces, básicamente, yo tengo varias formas de hacer eso. Yo puedo simplemente seleccionar mis datos y con la tecla control presionada, cuando me posiciono acá en el borde inferior, van a notar que el cursor cambia. ¿Lo notan? Cuando está así, con ese puntero, yo simplemente dejo control presionado y con el clic izquierdo arrastro hacia la derecha y cuando suelto, ya ahí yo tengo una copia. Bien, esa es una forma fácil de yo copiar el contenido que no sea clic derecho copiar y clic derecho pegar. Pero si se fijan, acá, cuando yo copio ese contenido, el ancho de la columna se mantuvo como estaba por defecto y hay información que no se muestra, así como que también hay información que sobresale de la columna. ¿Ven? Para eso yo tendría entonces que seleccionar cada celda de acá, darle doble clic acá y él automáticamente me ajusta el ancho de cada columna al valor más largo dentro de la columna. ¿Me doy a entender? Vuelvo atrás. Si yo achico esta columna, achico esta y todas las demás, si lo quiero hacer manualmente una por una, lo puedo hacer simplemente dando doble clic. Y cada una de ellas, si le hago doble clic, va a ser ese trabajo que andamos buscando. Pero si quiero trabajar menos, puedo simplemente seleccionarla todas y no seleccionarlas aquí debajo. Pues si la selecciono aquí debajo y le doy doble clic acá, solamente se va a expandir la última. Bien, muy importante. Debo seleccionarla desde las columnas. Bien, desde las columnas, cuestión de que cuando yo le dé doble clic acá, ya automáticamente se expandan todas las columnas que yo previamente seleccioné. Bien. Cosas sencillas, simples, que no son de avanzado, pero que ayudan a agilizar el proceso. Si yo quiero hacer la tercera copia, básicamente lo puedo hacer con control C y a la hora de yo pegarlo acá, si quiero que ese proceso no se me dé nuevamente, puedo utilizar un pegado especial, como este que está acá, por ejemplo, que me mantiene el ancho de las columnas de origen. Esto lo que va a hacer, ese pegado especial, es que me va a hacer el ajuste necesario en el ancho de las columnas para que sea igual que las de origen. De esta manera me evito tener yo que hacer el doble clic que hicimos previamente en la segunda copia. Bien, entonces ya hicimos el primer punto. El segundo nos pide aplicar una tabla genérica al primer grupo de datos. Entonces, yo voy a seleccionar mis datos. Y cuando hablamos de tabla genérica, estamos hablando, señores, de un formato que se le aplique a esos datos que están acá. Tengo la necesidad de dar un formato, ponerle un borde, ponerle un color de manera rápida. Puedo utilizar entonces ese formato como tabla que está acá en el menú inicio, formato como tabla. Aquí simplemente yo puedo seleccionar el estilo de mi preferencia y ya con eso automáticamente Excel
le coloca, me dice que confirme que ese es el rango de celda que yo quiero afectar con ese formato. Le digo aceptar y ya él automáticamente lo toma. Bien. Entonces, si acá, por ejemplo, podemos visualizar que ya aquí tiene un formato en específico, ¿verdad? Tomó automáticamente eh, estas franjas más oscura y más clara, pero no es un simple formato. Primero, tomar en consideración que el formato se aplicó encima del texto que ya previamente estaba ahí. Bien, que es una diferencia en cuanto a las tablas dinámicas que te deja este contenido intacto y te lleva a la tabla nueva, que es esta que está acá, a otra hoja o a otra posición. Bien, permitiéndote trabajar con el contenido o los datos de origen en varios orígenes, por decirlo así, o de varias formas. Entonces, dentro de las funcionalidades que tenemos con la barra con la tabla estática es, si se fijan, cuando hago un clic aquí fuera, luego del menú ayuda, ya yo no tengo ninguna barra flotante. Mientras que si me coloco dentro de esa tabla que yo acabo de crear, miren cómo aquí a la derecha del menú ayuda ya me aparece un menú flotante que me permite yo cambiar el diseño y hacer algunos cambios dentro de ese estilo. Bien, si me salgo de acá, miren cómo desaparece. Si vuelvo y me posiciono, miren cómo aparece. Bien. Y ese menú flotante es visible para cualquiera de los objetos del menú insertar. Si yo inserto una imagen, me va a aparecer y hago clic sobre esa imagen, me va a aparecer un menú flotante que me va a permitir cambiar las propiedades de esa imagen. Si tengo un gráfico de barra, me va a aparecer un menú flotante que me va a permitir cambiar las propiedades de ese gráfico de barra. Y así sucesivamente. Cada uno de estos objetos tienen un menú flotante que permiten cambiar sus propiedades cuando estamos situados encima de dicho objeto. Entonces, ya insertamos acá la primera. Luego nos pide que en el segundo grupo volvamos a aplicar o apliquemos nuevamente la tabla genérica y luego cambiar el estilo al grupo de datos. Entonces, básicamente hacemos lo mismo. Insertamos menú inicio, datos como tabla, formato como tabla, perdón. Y acá le vamos a decir este azul. Confirmamos el rango de datos y aquí lo tenemos. Como les decía, si hago clic fuera, no me aparece aquí arriba. Si quiero cambiar propiedades dentro de esta tabla, me aparece acá arriba y el estilo como tabla, que es lo que me está pidiendo que cambie, lo puedo cambiar con facilidad acá, simplemente seleccionando uno diferente, uno distinto. Así de fácil yo puedo cambiar mi estilo. Bien. También, adicional a esto, si se fijan acá, yo tengo muchas más opciones. Yo tengo, por ejemplo, esta opción, que es el nombre de la tabla. Esa tabla tiene un nombre ya dentro del libro que yo acabo de configurar. Esta se llama tabla 2. Si le doy un clic a esta, se llama tabla 1. Bien. Esto me permite yo poder incluso, si tengo una tercera hoja acá, y yo lo puedo invocar, yo puedo decir que el contenido que yo quiero que se muestre aquí va a ser el contenido que contenga tabla 2, por ejemplo. Le clic. Cuando presiono Enter, aquí me aparece el contenido de tabla 2. Si mañana en tabla 2 tenemos un registro nuevo, ya cuando yo vaya a la hoja 1, que fue la que abrí nueva, ese registro nuevo va a estar. Bien, pues se hace una actualización en tiempo real, pues yo lo que estoy indicando acá es que el contenido que se va a mostrar acá va a ser tal cual al de tabla 2. Y si tabla 2 agrega o elimina datos, en esta hoja también se van a agregar o se van a eliminar esos datos. Neris, adelante, señora Neris. Profe, y Sí. si por ejemplo a esa tabla 2 yo le agrego más celda o más línea, ¿se puede? Sí, si la agrega acá en la de origen,
sí la puede, automáticamente se va a agregar acá. Así como yo Oh, agregué esa fila, primera, ¿verdad? ¿eh? Si la hago en la primera, se agregan. Sí. Ok. Esto se utiliza mucho cuando yo quiero, por ejemplo, mostrar datos. Vamos a suponer que yo quiera hacer un reporte ejecutivo en base a algunos gráficos y demás, pero no quiero mostrar toda la información en pantalla. Bien, Ok. entonces yo puedo tener esta hoja que es la que tiene los datos de origen y en esta hoja tengo datos necesarios y datos específicos que quiero mostrar. Se Ok. utiliza para ese fin. Está bien. Siempre lo mismo. Gracias. Ok. Entonces, si vamos viendo qué otra funcionalidad tiene esto, bueno, yo puedo agregar aquí con facilidad, por ejemplo, la fila de totales en el menú flotante. Si quiero agregar la fila de totales. Esta fila de totales me permite muchas funciones dependiendo de los datos que tengamos acá arriba. Por ejemplo, en este caso se está haciendo un recuento de los datos. Tengo aquí 11 registros. Bien. Si quiero agregar un registro nuevo, entonces yo aquí digo 5011. Si se fijan, aquí no me aparece con las franjas que tengo acá arriba. Y acá, en el lado inferior derecho, no sé si pueden ver acá con una pequeña muequita que tengo acá, debajo del 11, una muequita como azul. Esa muequita azul Sí, sí. me indica que yo puedo arrastrar esa tabla e incorporar el contenido que tengo del 5011 que está fuera de la tabla, lo arrastro un poquito hacia abajo y ya automáticamente se incorpora acá como parte de la tabla. Y ya automáticamente, miren cómo automáticamente aquí se suma un valor más de recuento. Bien. Así como yo tengo fórmulas aquí de recuento, puedo hacer una función de promedio, una función de determinar el valor máximo, el valor mínimo, sumatoria de datos u otras funciones. Bien, con facilidad yo puedo hacer eso eh, en, en lo que es la tabla estática. Y lo bueno de esto también es que lo puedo hacer por columnas. O sea que si yo tengo valores acá por columnas, yo puedo decir, bueno, mira, los valores de esta columna yo quiero que tú me les saques el promedio, pero los de esta columna yo quiero que me lo sumes o que me lo multipliques o que me identifiques el valor máximo dentro de todos ellos o identifique todas las funciones yo puedo hacerlas en base a la columna que yo esté trabajando. Bien. Entonces, otra de las funciones que nos da lo que es la tabla estática es que yo puedo aquí filtrar estas muequitas que yo tengo acá arriba, estas pestañitas que no tengo en la data de origen, yo puedo aquí filtrar la información con facilidad, simplemente seleccionando el departamento que yo quiero que muestre la información y él solamente me va a mostrar esa data. Recordarles que el filtrado no es más que mostrar el contenido que cumpla con la condición que hemos establecido, en este caso recurso humano, pero en ningún momento el filtrado de datos elimina la información. Si se fijan, aquí están saltando de la fila 1 a la 2, de la 2 a la 6, de la 6 a la 10, lo que quiere decir que hay un 3, 4 y 5, 7, 8 y 9 que no se está mostrando porque no cumplen con la condición que hemos establecido acá. Pero en ningún momento se elimina. Incluso puedo tener filtros combinados o compuestos, por ejemplo, recursos humanos y tecnología, y miren cómo el recuento automáticamente va cambiando dependiendo de lo que se esté mostrando en ese momento. Bien, entonces, este filtro, cuando tenemos altos volúmenes de información, realmente son de vital importancia, pues yo puedo combinar por columna, inclusive que en una columna tenga, por ejemplo, los de recursos humanos y tecnología, pero que sean de apellido, por ejemplo, Pérez. Entonces, ya ahí solamente me va a mostrar lo que cumplan con ambas funciones. Aquí debe ser apellido y departamento. Si no cumplen una o en la otra, pues no muestra nada. Si aquí quiero eliminar el filtro, lo puedo borrar. Si aquí quiero eliminar el filtro, también lo puedo borrar. Bien. Entonces, así van a ir realizando las diferentes funciones. En este caso les pide que en la tabla genérica al tercer grupo de datos y eliminar la tabla sin borrar los formatos. Básicamente,
esto se usa cuando yo quiero ponerle, por ejemplo, un formato a esta tabla. Yo puedo seleccionarla, pero yo no quiero, una vez que lo agrego, no quiero que tenga esas funcionalidades como tabla que hemos visto hasta ahora, el filtrado y demás. Pero sí quiero que tenga el colorcito, ¿verdad? Y el borde, ese color, esa combinación que yo realizarla me tomaría un tiempo. Yo realizar esa combinación, por ejemplo, manualmente. Entonces yo me aprovecho de la tabla, utilizo ese formato y si no quiero estas pestañas y las funciones de la tabla estática, pues simplemente vengo acá al menú flotante y le digo convertir en rango de datos. Le digo aquí convertir en rango de datos. Me va a preguntar que si quiero hacerlo, le digo que sí, y van a notar que las pestañas del filtrado de datos desaparecen y que aún yo estando posicionado encima de la tabla, ya no me aparece aquí a la derecha del menú ayuda el menú flotante. Solamente en esta tabla que fue la que apliqué el convertir en rango. Bien. Pero sí se queda el colorcito que yo quería de la tabla. Si me posiciono en esta, como no he quitado esa función, todavía aquí me aparece el menú flotante. Bien. ¿Dudas, aclaraciones con el tema de la tabla estática? ¿Dudas, aclaraciones? Hasta ahora está claro, profe, de Vamos mi bien. parte. Excelente, excelente. Está correcto, Entonces, sí. gracias Cristina también. Está Vamos a todo ver claro. entonces. Excelente, vamos bien, me alegra. Vamos a ver cómo hacemos esto en 7 minutos, porque realmente no quiero tampoco tomarle mucho tiempo adicional a ustedes, que me imagino que están cansaditos. Bien, la unidad 2, señores, ya empezamos a ver el tema de tablas dinámicas. Bien, recuerden que son dos tipos de tablas. Las estáticas, la vimos ahora, que es muy probable que la hayan visto previamente, pues se vende del módulo básico. Igual acá tenemos la misma estructura de guía audiovisual pregrabado que le va guiando paso a paso y la actividad de la unidad, donde colocarla y el foro de dicha unidad. La guía, muy interesante esta guía. Les recomiendo también que la guarden y que la revisen, le den una leidita, pues les va guiando paso a paso en el proceso del concepto de tabla dinámica. Bien. Son una herramienta muy eficaz que facilita tabular y resumir datos en en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian con mucha frecuencia. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo usando funciones como sumar sí, contar sí, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no es todo, sino que también nos permiten cambiar rápidamente cómo los datos se muestran eh, prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. La guía les va llevando paso a paso y aquí se da el tema que les decía anteriormente. Esta es la tabla con los datos de origen. Si de esta tabla con los datos de origen yo quiero, por ejemplo, solamente 3 columnas, yo puedo indicarle cuáles son esas 3 columnas que yo quiero. En este caso estamos eligiendo ciudad, producto y ventas. Bien. Así de fácil, con clics, yo puedo entonces tener una tabla dinámica que de 5 columnas que tenían los datos de origen, yo te generar una tabla dinámica que tenga 3 columnas, sin alterar los datos de origen, que son los originales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca de modo rápido el tema de concepto de tabla dinámica. Ya aquí se va mostrando paso a paso cómo aplicar el concepto de tabla dinámica. Y si vamos viendo, por ejemplo, acá en el audiovisual, tiene un audiovisual paso a paso específicamente para desarrollar la actividad práctica de la unidad. Ese audiovisual es con la actividad práctica que tenemos en la unidad, que es esta que está aquí. O sea que si usted sigue paso a paso los pasos que se muestran en el audiovisual, usted va a realizar su tarea sin complicación.
Bien, sin complicación. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, recuerden, tenemos en la tarea, por ejemplo, una hoja con la tabla dinámica, que es la que tiene los datos, y otra hoja que es el que tiene las instrucciones de lo que debo realizar. Por ejemplo, aquí me está pidiendo crear una tabla dinámica y dar formato de moneda, euro en este caso, a los datos de la misma. Bien, tengo acá estos datos que son los de origen. Voy a ir al menú insertar. En el menú insertar tengo las diferentes tablas, incluyendo la estática, que la vimos por este lado más temprano, y la dinámica, que es esta que está acá, la tabla dinámica. Bien, yo puedo insertar tanto tabla dinámica y gráfico dinámico, o ambos si deseo. Bien, vamos a agregar, en este caso, vamos a agregar la tabla dinámica. Lo primero que hace la tabla dinámica aquí es, me aparece este cuadro, en el cual yo puedo seleccionar el rango de datos. En este caso, lo selecciono de esta forma. Él lo puede hacer automático, pero me pide confirmación. Bien. Luego yo voy a decidir dónde yo quiero que se cree esa tabla dinámica. ¿Recuerdan lo que les dije anteriormente? La tabla estática me crea la tabla encima de los mismos datos. En este caso, la tabla dinámica me permite yo crearle en una nueva hoja incluso, o dentro de esta misma hoja, pero en un área en un rango de celda diferente a la selección de los datos. Yo siempre elijo nueva hoja. Me gusta esa función para así tenerlo totalmente separado. Me crea una hoja aquí debajo, miren aquí, que se llama hoja 1. Y lo que me gusta de esto, miren cómo los datos se quedaron intactos acá. Y aquí en la hoja 1 me aparece este bloque. ¿Recuerdan lo que les dije? Que todos los objetos que yo inserto del menú insertar me agregan a la derecha del menú ayuda un menú flotante que me permite cambiar las propiedades de ese objeto que yo inserté. Miren, como estoy seleccionando aquí la tabla dinámica que inserté, miren aquí cómo me dice analizar tabla o diseño de la tabla. Si doy un clic fuera, miren cómo desaparece en ese menú flotante. Bien, doy otro clic acá, me aparece nuevamente, igual los campos dinámicos, que son los que me permiten yo seleccionar de la tabla de origen que tiene producto, cantidad, país, costo y ventas, cuáles de esas columnas yo quiero que se muestren en esta tabla según lo vaya seleccionando acá. Por ejemplo, producto, miren cómo me aparece acá. País, miren cómo me aparecen acá ya. Y puedo poner ventas también. Miren cómo me aparece acá. Cada columna que yo voy seleccionando, yo puedo decidir si yo quiero que se muestre como fila o como columna. Con simplemente yo arrastrar esa columna y colocarla acá, ya él automáticamente cambia la forma, que es una de las bondades de la tabla dinámica, que es que puedes cambiar con facilidad el orden de los datos. Bien, el orden de los datos. Entonces, así como cambias productos, puedes colocar aquí arriba país y mira cómo aquí se muestra. Entonces, ya aplicando ese concepto de tabla dinámica, ya yo puedo aquí aplicar el filtrado de datos si quiero que no se muestre uno u otro país. Entonces, simplemente con aceptar, se aplica ese filtrado de datos que ya vimos previamente cómo funciona. Si elimino el filtro, se muestran todos los datos que tenga esa tabla dinámica. Entonces, luego me pide crear un gráfico dinámico. Yo puedo con esa misma data seleccionarla y crear ahora, insertar un gráfico y tabla dinámico a la vez. Nuevamente me pide la selección de los datos y si quiero que sea una hoja nueva, le voy a decir que sí. Y ahora nos aparecen dos bloques. ¿Por qué? Porque le dije que me inserte ambos a la vez. Una tabla y un gráfico dinámico. Si le digo nuevamente producto, país y ventas, por ejemplo, me voy a dar cuenta que me aparece ahora tanto la tabla como el gráfico. No solamente eso, sino que yo puedo, el cambio que yo hago
acá se refleja automáticamente en ambos objetos. Incluso yo pudiera enviar ese gráfico, le digo aquí mover el gráfico a una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. Si le doy a aceptar, miren aquí cómo se van agregando las diferentes hojas. Y si aquí en el gráfico 1 yo le digo, bueno, mira, fíltrame que solamente se vean República Dominicana y Puerto Rico. Miren aquí cómo en el gráfico se cambió. Y cuando voy a la hoja 2, que es donde está la tabla de ese gráfico, solamente se ven esos dos países. Bueno, si vuelvo aquí, actualizo el filtro y le digo, agrégame a Cuba. Le digo aceptar, se agrega en la tabla y cuando vuelvo al gráfico, él se actualiza automáticamente. Bien. Adicional a esto, yo también puedo manejar lo que es el diseño del gráfico dinámico, que también es un objeto y que también puedo cambiar sus propiedades por el menú flotante. Puedo decirles si quiero que se muestre de esta forma, si quiero que se muestre de otros colores, que vaya más directo ligado a mi imagen corporativa. Todo eso yo puedo jugar con los estilos, con la información que yo quiero que muestre el gráfico. Todo esto les invito a que ustedes jueguen un poco y profundicen un poquito en las diferentes herramientas que tenemos por acá. Incluso este cambio que hicimos, que tenemos país en leyenda y tenemos producto en eje, teniéndolo aquí ya como gráfico, aquí yo simplemente con este botón de cambiar fila por columna puedo hacer ese cambio sin tener que arrastrar. Miren aquí cómo se cambió, país y producto, sin tener que arrastrarlo manualmente. Simplemente yo lo cambio acá, miren cómo va cambiando. Y si voy a la tabla, ya ese cambio se ha hecho también. Bien. Entonces, una vez realizados los pasos que nos muestra acá, esta parte de mover el gráfico lo vimos. Si quieren ver funciones adicionales del gráfico, también lo pueden realizar a través, estando aquí en el gráfico dinámico, tenemos acá el botón más, el cual me permite a mí mostrar propiedades, por ejemplo, como el título del eje. Aquí en este eje podemos agregar un título y personalizarlo, mírenlo aquí. El título del gráfico, si quiero agregar un título aquí en la parte superior, también lo puedo agregar en que haga referencia a qué se está mostrando en ese gráfico. Las etiquetas de datos, aunque si se fijan en las barras, están en un rango aproximado de valores acá. Si yo quiero que las etiquetas de datos se muestren encima de cada barra, para yo tener el monto exacto, visual o visible, también lo puedo agregar. Y todas estas son funciones que yo puedo agregar o quitar dependiendo de la necesidad que yo tenga, de manera fácil y sencilla. Bien. Una vez ustedes realicen esas actividades, van a guardar ese archivo y es ese archivo el que van a cargar, en coloque aquí la actividad de la unidad 2. Bien. Se va a realizar el archivo de Excel, lo va a guardar y lo va a cargar acá. Cuando usted lo cargue, me va a aparecer una notificación de que usted ya colocó su actividad. Yo la voy a evaluar, le voy a colocar su calificación y a usted le va a llegar una notificación de la calificación que obtuvo y si hubo algún comentario. Bien. Cuando ustedes accedan acá, le van a presionar aquí añadir envío y aquí les va a aparecer un cuadrito como este. Y yo les recomiendo que en vez de cargar el archivo, ustedes simplemente se colocan aquí al ladito y arrastran el archivo de Excel que ustedes quieran cargar. Cuando se les muestra aquí el icono, presionan guardar cambios y ya le va a aparecer una franja verde, esta que está aquí, que le dice enviado para calificar. Quiere decir que el archivo se envió correctamente y solamente está esperando mi evaluación. Bien. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? No, está bien, profe. Excelente. Todo Entonces, bien, líderes. profesor. Muy bien. Muchas gracias. Excelente, me alegra mucho. Entonces, líderes, vamos a trabajar con este contenido hasta el día 24. Ya el día 25 va a estar habilitado el contenido siguiente, que es el que vamos a ver el próximo martes. Bien. Para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado esta primera sesión. Y nada, señores, será hasta la próxima.
Bye, bye. Bye bye. Bye, buenas noches. Hasta luego, profesor. Feliz noche. Hasta luego. Bye.